Retóricamente, la madurez es un término poliédrico, polisémico y multidimensional. Se trata de un concepto amplio, abstracto y cargado de matices. Puede comprenderse como un caleidoscopio o como una torre panóptico, o incluso como un reloj de sol, ya que la madurez tiene elementos que se transforman de acuerdo con la propia evolución interior y las contradicciones personales que enfrentamos a lo largo del tiempo. Desde la ciencia se nos indica que la madurez es la capacidad de responder adecuadamente al entorno, regulando emociones y tomando decisiones responsables y equilibradas. Esto nos lo dice el American Psychological Association. La madurez consiste en saber cuándo sí y cuándo no. No obedece a una edad específica. Se construye a través de la experiencia. Sean todos ustedes bienvenidos a este episodio especial, La Conquista de la Madurez. Mi nombre es Jorge Alejandro Peña y soy el bibliotecario. Me acompaña, como siempre, mi fiel colaboradora, escudera, Sancha Panza, Alexe Calderón. Alexe, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, muy contenta. Creo que todas nuestras temporadas han tenido algo especial. Esta está de lujo, ¿no, Jorge? La hemos disfrutado muchísimo y en especial el episodio de hoy lo hacemos con muchísimo cariño y espero que todos lo disfruten también. Claro que sí, porque vamos a tocar un tema muy interesante a partir de un libro que es La Conquista de la Madurez. Pero vayamos a la biblioteca. ¿Qué nos dice la información y qué nos dicen los datos sobre qué es la madurez? Bueno, pues como siempre, de manera coloquial, al entrar en un tema, nos vamos un poco a la etimología, ¿no? La madurez viene del latín maturus, que se utilizaba para describir cuando los frutos estaban como en su punto óptimo. Inicialmente, como que el término se usaba para esto, pero después, con el tiempo, el término se amplió para referirse al estado de desarrollo pleno en las personas, asociado a la plenitud vital y también a la sensatez. Por supuesto, si aterrizamos con la RAE nos dice que el periodo de la vida que se alcanza la plenitud vital sin haber llegado aún a la vejez. ¿Por qué? Porque también involucra el buen juicio, la prudencia y la sensatez. Y por supuesto, si nos vamos un poquito ahí a la cultura griega, ellos tenían esta palabra teleios, ¿no? Como para identificar algo que se había completado, algo que había llegado y completado el propósito por el cual fue creado. Había madurado. Muy bien. Te platico, Alexe, que también hay teorías respecto a la madurez y pues tenemos una de las más importantes, que es la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson en 1950, donde sostiene que la madurez implica superar retos fundamentalmente de la vida, la construcción de la identidad, la intimidad y buscar un propósito, integrando cuestiones como el aprendizaje y actuando desde la conciencia. Erik Erikson es un psicólogo alemán estadounidense con libros como... Fíjate que él escribió un libro que se llama Childhood and Society, muy interesante y también toca este tema. Después tenemos otro interesante autor que abordó la madurez, que es Daniel Levinson, psicólogo estadounidense. Así es, su libro es The Seasons of a Man's Life. También suena interesante, ¿no? Por estas etapas o estaciones de la vida. En los 70s. Y después tenemos a Carl Jung, un psiquiatra suizo que es autor de... Fíjate que yo no he leído el libro, pero me llama mucho la atención el título, Modern Man in Search of a Soul, el hombre moderno en busca de un alma. Me gusta, lo voy a leer. El tema de la madurez ya lleva entonces casi 80 años estudiándose de forma académica, de forma científica y continúa su construcción, continuamos profundizando y el día de hoy tenemos dos expertos invitados que nos van a hablar de esto y que nos van a hablar de un libro que se llama La Conquista de la Madurez desde una perspectiva profunda y pedagogía. Ellos son totalmente académicos, Alexe, y nos van a platicar sobre esto. Claro. Dime, Alexe, las pistas de quiénes son los invitados del día de hoy. A ver, ahí les va. En primer lugar nos acompaña un don, señor, sacerdote, escritor, conferencista mexicano. Él es licenciado y maestro en filosofía por la UNAM y doctor en filosofía por la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Este libro también tiene un tinte filosófico muy fuerte. Destacado por su capacidad de comunicación e influencia, ha centrado su trabajo en temas como la espiritualidad, la formación humana y cristiana, con especial atención a jóvenes y a familias.
profesor, aprendiz constante y sobre todo un gran amigo, conocido entre sus amigos como el Padre Kiko. Muy bien, bienvenido don Francisco Ugarte y Corcuera. Gracias. Y tenemos un segundo invitado, Alexe. Nuestro segundo invitado es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. Ha sido distinguido como doctor honoris causa por la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Reconocido como líder de opinión, participa activamente en medios como El Universal y en los espacios informativos como el de Joaquín López Dóriga, entre otros. Sus reflexiones giran en torno a la dignidad humana, a la ética, el liderazgo trascendente y el humanismo, ofreciendo claves para afrontar la crisis social y cultural contemporánea a través de la formación integral, el compromiso social y la esperanza como fuerza de transformación. ¡Qué maravilla! ¿Quién es nuestro segundo invitado, Alex? Él es José Antonio Lozano Díez. Bienvenidos, José Antonio, Padre Kiko, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes y muy sorprendido por esta introducción tan completa y tan brillante que han hecho ya. Muy bien, además de todos los detalles que traemos sobre el libro, me gustaría comenzar con una pregunta clave que es: ¿cómo influye la educación y la cultura en la percepción de la madurez? Bueno, influye de una manera, yo diría, total, porque tenemos referencias culturales que nos hacen ver en cada sociedad, en cada tiempo, cómo interpretamos la vida, qué paradigmas tenemos, qué percepción tenemos de la realidad. Y de esa percepción vamos construyendo un concepto de la persona. En una sociedad, por ejemplo, que tiene características de una gran cultura, una sociedad, por ejemplo, de una posguerra, la madurez en esas condiciones se percibe, se siente, se ve culturalmente de una forma. En una sociedad con mucha prosperidad, una sociedad donde se ha tenido de todo, en una sociedad donde además ahora tenemos las pantallas, que este es todo un tema actual, hay otra distinta manera de ver la madurez. Ahora, el hecho de que en distintas épocas se pueda percibir diferente no significa que la madurez haya cambiado. Es un concepto que, como la persona, es inmanente, nunca cambia. Así es. Fíjate que yo tengo una pregunta, José Antonio, y perdón, hablo de tú, con todo el respeto que me mereces, pero lo preguntamos antes. La verdad es que hemos estado leyendo ahí el libro y me surge una pregunta, pues simplemente de ver el título. José Antonio, padre, ¿la madurez se conquista? O sea, ¿no llega solita? ¿No es parte de la vida que nos llegue la madurez? Me encanta el nombre, porque me lo imagino como en una guerra, ¿no? En algo que realmente vale la pena luchar por eso. Bien, me parece que la madurez es una meta muy alta que nunca acabamos de alcanzarla. Y por lo tanto estamos siempre en un proceso de aproximación hacia esa madurez, pero que depende mucho de cómo trabaje uno precisamente ese proceso para ir realmente avanzando hacia la madurez. No es algo que llegue, sino que hay que cultivarla personalmente con una visión, digamos, completa de la persona humana que abarque pues, los diversos ámbitos que la constituyen y al mismo tiempo trabajando en cada uno de ellos. El padre dice algo espectacular, que es cultivar, Alexe, porque mucha gente podría pensar o considerar que la madurez se alcanza con cumplir años, con soplar las velitas del pastel, pero esto no es así, es algo que se cultiva y que luego después se cosecha. Tiene un cuidado, ¿no? Esa es algo que no podemos dejar como a la casualidad, a ver si llega, a ver si viene. Yo estoy encantada con el libro porque es 100% aplicable, por ejemplo, a nosotros que estamos en una institución de formación y de educación, ¿no? La verdad me ha encantado porque esta parte de la madurez profesional creo que es 100% aplicable en el ámbito tanto de los alumnos como también de nosotros como profesores, ¿no? Muy bien, cuéntenos, ¿qué hábitos nos ayudan a fortalecer la madurez diariamente? Bueno, la madurez, para empezar, como señalaba antes, abarca muchos ámbitos. Ordinariamente la gente cuando habla de madurez piensa sobre todo en la madurez emocional, sí, en la madurez psicológica, pero hay otros campos que forman parte de esa madurez y que hay que también tenerlos en cuenta,
y para cada uno de ellos son, yo pienso, distintas las virtudes que se requieren. Por ejemplo, para la madurez intelectual, pues se requiere la virtud de la ciencia, la virtud de la sabiduría, la virtud de la prudencia, son virtudes intelectuales. La prudencia tiene también su connotación moral, pero es virtud de la inteligencia. Para formar la voluntad, pues son otras las virtudes que se requieren, como la fortaleza, la constancia, la capacidad de superar la procrastinación. Son hábitos, virtudes que precisamente van favoreciendo la formación de la voluntad. Y así sucesivamente. En el terreno espiritual, pues se requiere fundamentalmente cultivar las virtudes teologales, que son virtudes que Dios nos da, pero que uno tiene que colaborar con ellas para desarrollarlas. La fe, la esperanza, el amor. Súper bien. Sí, eso me ha encantado que la mirada de ustedes dos sobre este tema como que amplía un poco el horizonte, ¿no? Siempre hablamos de madurez física, emocional, intelectual, pero al ver todos los subtítulos de los capítulos, ¿no? O sea, como madurez profesional, interpersonal, social, ecológica, espiritual. Y aquí me surge también una pregunta. ¿La madurez se descubre hacia adentro, intrapersonalmente, en uno mismo? ¿O es posible a través del entorno y a través de las interacciones con la sociedad el poder como promover este hecho? Me parece que los dos aspectos cuentan. La madurez se consigue en la medida en que una persona, por un lado, se alcance a conocer plenamente o de la mejor manera posible. Nunca terminamos de conocernos en una total plenitud, pero se hace un esfuerzo y eso es a nivel personal. Pero también se descubre en las relaciones con los demás. De hecho, el libro que aquí tenemos escrito, que habla de estos 10 ámbitos de la madurez, distingue entre dos aspectos, ámbitos que tienen que ver con la persona y su interior, como la madurez de la inteligencia, la madurez de la voluntad, por ejemplo, y ámbitos de la madurez que están relacionados con el entorno. La madurez, por ejemplo, intrapersonal. Nuestras relaciones con los demás que son tan fundamentales en la vida. Somos seres sociales por naturaleza. La madurez que tenemos profesional o inclusive la madurez espiritual porque se refiere a la relación de la persona con Dios, ¿no? Con la divinidad. Entonces, son los dos ámbitos. Es, como decían ustedes muy bien al inicio, poliédrica. Y eso hace que de todos los ámbitos se colabore a ese tema de la madurez en la persona. Muy bien, en estos 3 puntos que acaba de abordar José Antonio, está lo contrario, Alex, de las dificultades que hay dentro de la madurez y que encontramos. ¿Qué factores, no? Son los que pueden impedir. Y que lo tocan ellos en el libro, o sea, el individualismo, la vida tecnológica, entre otros. ¿Qué otros aspectos nos dificultan hacia la madurez? Bueno, en el origen de este libro procedió de que un director de una editorial española a mí me pidió que escribiera el libro y inicialmente puse algunas objeciones, pero como yo ya había reflexionado sobre el esquema de lo que sería una madurez integral, le envié un artículo que había escrito y me dijo pues ya es cuestión de desarrollar ese artículo y sale el libro. Y una vez que iniciamos el libro, lo que lo inicié, surgió la sugerencia de alguien de que era muy importante señalar los problemas que hay actualmente en cada uno de estos ámbitos. Y para eso precisamente acudí a José Antonio, experto en problemas, muy conocedor de lo que está pasando en el mundo actual, y con muchísimo gusto intervino él para pues, señalar y seleccionar, porque son muchísimos los problemas que hay, 5 problemas en cada uno de los ámbitos de la madurez. De manera que si quieren concretar algunos problemas en particular, creo que José Antonio es el indicado. Sí. Fíjate que una pregunta que a mí me surgía, porque te seguimos hace mucho, José Antonio, todo este discurso que has dado en este último año, tal vez a partir de la inteligencia artificial un poquito más profundamente, que estamos viviendo este cambio de época. Cambio de paradigma. Eso es muy importante porque no es como mucha gente dice, sí, la inteligencia artificial es como las calculadoras, que de pronto pues ya no vas a hacer, o sea, no, esto ha cambiado muchos ámbitos de la vida.
Y este tema me encanta, Jorge, porque, por ejemplo, tú y yo representamos dos generaciones muy distintas. Sí. Y los dos estamos encantados con el tema, ¿no? Y con la manera de abordarlo, porque es una manera muy práctica. Nosotros podríamos quedarnos en el ámbito filosófico, que es muy rico y súper padre, pero qué increíble que podamos tener un libro que nos pueda ayudar a llevar a esto a nuestra vida cotidiana. Y me encantó esta parte del libro que dice que para llegar lo más lejos posible en el conocimiento, autoconocimiento, ¿no? Hace falta profundidad en el sujeto que conoce, ¿no? O sea, como en esta época tan rápida, de tantas cosas tan instantáneas, de pronto nos topamos con una realidad, hace falta profundizar, porque si no, no vamos a llegar al conocimiento, ¿no? Sí, a ver, hay yo creo que poca conciencia en el momento actual de la profundidad de los cambios que estamos teniendo. Ciertamente hay generaciones que han cambiado con mucha velocidad. Si uno voltea a ver la década de los años 50, la generación silenciosa hacia los 60, la generación de los baby boomers, y uno continúa hacia adelante, pues hay muchos cambios. Pero esos cambios en realidad no habían sido cambio de época, porque el cambio de época se da cuando la transformación antropológica realmente vuelve relevante el eje sobre el cual vivimos. Y yo sostengo que eso es lo que está ocurriendo. Hemos cambiado, por ejemplo, nuestra percepción del tiempo y del espacio. Hoy el tiempo nos pasa más rápido que hace 10 o 15 años. El espacio con los medios digitales, hoy no tenemos como esa claridad de las distancias y del espacio. Entonces, esto va impactando en la persona y en sus paradigmas para entender el mundo. Es ahí cuando hay un cambio de época, así como de la Edad Media, que era teocéntrica, pasamos a la modernidad antropocéntrica. Hoy estamos en un cambio que tiene mucho que ver con la artificialidad, pero no solamente porque haya más tecnología, porque esa es una externalidad, sino porque eso está impactando. Entonces, yo sostengo, y quizás esta es la oportunidad del libro, que estamos viviendo además un momento en que para madurar fuimos personas que nacimos en una época de la historia y vamos a morir en otra época de la historia. ¿Cuántas generaciones en la historia del mundo les ha tocado eso? A muy pocas. Y ese es el reto enorme que tenemos hoy para mantener esa estabilidad en el conocimiento de la propia madurez. Y es lo que se intenta, porque está el problema con esa profundidad, pero por otro lado hay una serie de pistas, que esto ha sido realmente lo enriquecedor, que además he de decirlo que es una gozada trabajar con el padre Ugarte por su claridad y el orden mental que tiene, de cómo se consigue la madurez en esas cosas que nunca cambian en un mundo cambiante, ¿no? ¿Dónde están los aspectos? Y eso se vuelve un faro, pero un faro entendiendo dónde estamos en este momento, ¿no? Digamos que ese ha sido el juego que hemos intentado con el libro. Yo complementaría lo que acaba de decir José Antonio, destacando un problema muy claro que hay en estos momentos, que es la dificultad que tiene, pienso sobre todo en la gente que pasa mucho tiempo en el internet, en las redes, en las pantallas, la dificultad que tienen para distinguir entre lo real y lo virtual. Así es. Llega un momento que ya no saben en qué mundo se encuentran, y el perder el contacto con la realidad es muy peligroso. Empezando porque en ese momento ya la verdad se confunde, se diluye al no saber exactamente qué es lo real y qué no es real. ¿De dónde procede la verdad? Pues procede de la realidad, pero si no sé qué es la realidad, ahí hay confusión y desorientación. Y eso acaba repercutiendo también en problemas existenciales, como es, por ejemplo, saber cuál es el sentido de mi vida, hacia dónde vamos, qué es lo que se pretende, qué buscamos, ¿no? Así es. Alex, te platico que el libro es una herramienta para buscar la madurez y trae algo muy interesante que me gustaría preguntarles. Hablamos de los ámbitos de la madurez donde hay una estructura de la persona y una relación de la persona, en donde se tocan los diferentes tipos de madurez. La intelectual, la voluntad, la emocional, la física, la intrapersonal, la profesional, la interpersonal, la social, la ecológica,
pero la cúspide es la madurez espiritual. Ujú. ¿De qué va esta madurez, padre? En donde el centro es Dios. Sí, bueno, nosotros lo pusimos precisamente al final de todo este discurso porque nos parece que es la manera de destacar su importancia. Ujú. La relación con Dios pues es lo más determinante para una persona que tiene fe, porque cuando eso va bien y uno tiene de verdad una relación adecuada con Dios, se sabe dependiente de Él, se sabe hijo de Dios, encuentra en su vida una cantidad de valores que lo sostienen, aunque aparezcan los problemas, las dificultades en tantos otros ámbitos. Si existe Dios para mí y yo puedo contar con Dios en todas las circunstancias, la vida tiene siempre una salida, un sentido, y podemos vivir con una visión trascendente que también influye mucho en la felicidad, no solo futura, sino actual. Claro. Qué bonito. Y es cuando llegarías a la conquista de la madurez. Así es, ¿no? Y esto se convierte también en un reto, ¿no? Sí. No hay que desalentarnos, al contrario, Sí. estas herramientas como este libro, tú lo has dicho muy bien, una herramienta, algo que vale la pena conocer y poner en práctica, Ujú. pues nos lleva justamente a no desalentarnos, sino a tomar el reto que significa esta convivencia de generaciones, lo que significa el poder profundizar en un mundo superficial y lo que significa conocernos también a nosotros mismos. Excelente. Muy bien, vamos a pasar a una dinámica para ir cerrando con esta extraordinaria entrevista que se llama Tic Tac Toc. Les vamos a dar una palabra y ustedes deben decirnos la primer palabra que se les venga a la mente. ¿Juegan? A ver, Comencemos. Ok, padre, inteligencia, realidad, José Antonio, voluntad, Fortaleza. afectividad, cariño, cuerpo, Equilibrio. yo estático, autoconocimiento, yo dinámico, Vínculos. personas, los demás, sociedad, Nuestro ambiente. entorno, ecología, este es para los dos, Dios. Dios. el ser supremo, Todo. Padre Antonio, Padre Kiko, José Antonio, fue un gusto tenerlos el día de hoy. Podemos buscar dentro de las bibliotecas de la Universidad Panamericana en los 3 campus, vamos a poder encontrar La Conquista de la Madurez y también va a estar en venta en la Universidad Panamericana, Alex, qué interesante, ¿no? Para buscarlo y pues agradecerles que el día de hoy nos hayan Muchas acompañado gracias. en este emotivo y especial episodio del Bibliotecario. Pues muchísimas gracias y los felicito por esta iniciativa. Gracias, Padre. Muchas gracias, nos encantó el programa. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, yo soy Jorge Alejandro Peña. Y Alexe Calderón. Esto fue El Bibliotecario. Gracias.